bienvenidos a esta conversación. Mi nombre es Marisol Richter y estoy a cargo del Máster en Historia y Gestión del Patrimonio de la Universidad de los Andes, y desde hace mucho tiempo tenemos algunas relaciones de colaboración con el Museo del Carmen de Maipú. Firmamos incluso un convenio y esta actividad se enmarca dentro de ese convenio. Hola Marisol, feliz de que el Museo del Carmen pueda participar junto a la Universidad de los Andes en esta actividad para el Día del Patrimonio. Mi nombre es Carla Miranda y estoy a cargo del área de Educación y Mediación del Museo del Carmen de Maipú, y vamos a realizar este video en conjunto para el Día del Patrimonio, que consiste en llevar el museo a nuestra casa, pensando en esta cuarentena, y que nos permitirá a nosotros mirar nuestra casa desde un punto de vista patrimonial, ¿cierto? Partiendo de la cultura material. Es un poco lo que vamos a conversar con Marisol en esta jornada. Quizás empezar diciendo, preguntándonos qué es patrimonio cultural, que estamos en un fin de semana largo de 3 días, donde distintas instituciones van a hablar, van a presentar y van a trabajar y hacer acciones en torno a patrimonio cultural. Pero preguntarnos también un poco qué es, ¿no? Porque en general se da como por sentado lo que es el patrimonio cultural, pero muchas veces no pensamos claramente lo que es, ¿no? Entonces hagámonos esta pregunta muy brevemente: ¿qué podemos entender por patrimonio cultural? En general se suele entender patrimonio cultural para objetos concretos, ¿no? Estoy pensando en un museo, una colección que está dentro de un museo, un monumento, un edificio, edificios arquitectónicos sobre todo, y es lo que en general de manera tradicional hemos visitado durante el último fin de semana de mayo, ya desde hace varios años, ¿no? Estos objetos tienen la característica que los heredamos desde nuestros antepasados y los traspasamos a nuestros descendientes, nuestros hijos y nuestros nietos, con la idea de conservarlos, ¿no? O sea, nuestros antecesores ya los conservaron, nosotros nos preocupamos de ellos y esperamos que los que sigan también lo hagan, ¿no? Esta herencia, la importancia que tiene es que fortalece a una sociedad. ¿Y por qué la fortalece? Porque al tener ciertos elementos en común, nosotros nos identificamos con ellos, ¿no? Nos produce una idea de identidad y de memoria, de recuerdo, de pensar cómo somos como sociedad, ¿no? No obstante, también hay que tener presente que este concepto ha ido variando muy rápidamente, sobre todo desde la década de 1950, en donde se han incluido también las manifestaciones de las comunidades como patrimonio, lo que se conoce como patrimonio intangible. Pongo como ejemplo, maneras de cultivar la tierra, de preparar alimentos, de cómo realizar un textil, de cómo hilar esas lanas para el textil, en fiestas también, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en el baile chino, que hay muchos cultores en la zona norte y centro de Chile, y en general estas manifestaciones de patrimonio inmaterial también tienen una parte de patrimonio tangible, ¿no? Material que nosotros podemos ver, tocar y oler, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante el patrimonio cultural para nuestras sociedades? Es justamente porque nos identifica, ¿no? Nosotros nos podemos ver como un grupo de personas, que hay ciertos elementos que nos convocan como un conjunto. Pensando en la idea de patrimonio cultural, Carla, te pregunto a ti, y estamos hablando también de museo, ¿no es cierto?, como tú introdujiste esta charla, ¿cómo entran estos objetos al museo? ¿Por qué entran a un museo? ¿Nos puedes contar algo? Yo creo que hay que extender y generalizar un poco esta charla en el sentido de qué es la cultura, ¿cierto? Cuando uno habla de cultura, habla de esta dualidad entre lo espiritual y lo tangible. Dentro de lo espiritual, ahí se vincula con lo que es el patrimonio inmaterial, que tiene que ver con las tradiciones, con lo que tú señalabas, y lo que es la cultura material, que son nuestros objetos, ¿cierto? Este afán
de los objetos que el sujeto genera como una forma de transformar el medio desde los inicios de la historia de la humanidad. Entonces, estos objetos son los objetos que vamos acumulando, ¿cierto?, vinculados a una identidad, vinculados a una cultura específica, que nosotros como simples mortales no nos damos cuenta y que los museos, ¿cierto?, en este afán de coleccionar y de contar la historia para un futuro, hacen arqueología de estos objetos. Entonces, es muy interesante darnos cuenta que nuestra casa, nuestro hogar, está llena de nuestra cultura material. Y esa cultura material que ustedes, que nosotros tenemos, es una cultura que nos produce identidad. Y es una identidad que está vinculada a la familia. Entonces, sí, esta cultura material hace de nuestros espacios que habitamos, ¿cierto?, un lugar de encuentro con distintas épocas. El museo tiene su origen un poco en ese sentido, ¿ah? Está pensando en los griegos, ¿no? Este valor de llevar objetos a los templos, donde están las musas, el museo, ¿cierto? Tiene este encuentro con lo sagrado, con dejarle a los dioses lo mejor de la cultura material de una época. Luego aparecen los museos romanos, que tienen que ver con las colecciones, los saqueos, pero volviendo a lo que es el museo actual, el museo finalmente es aquel que recoge este objeto con una función específica en la cultura en que habitó y le da un valor museográfico, ¿cierto? Y la pone en valor detrás de una vitrina, donde ya pierde su función y podemos observar otros valores que están vinculados con los valores estéticos de una época, con el diseño, ¿cierto? Y también con funciones que se han dejado de utilizar para ciertas culturas. No sé si te respondo por ahí algo, Marisol. Totalmente, Carla. Esa es una de las grandes funciones de los museos, ¿no? Donde sus profesionales van determinando valores, las cualidades de los objetos, para después hacer otro proceso que se conoce como puesta en valor, ¿no? O patrimonializar los objetos. Sin duda funciona así, hay que establecer esos valores que tienen que ver, como dices tú, desde un punto de vista histórico, pero también estético, sobre todo para aquellos museos que coleccionan obras de arte, ¿no es cierto?, pintura y escultura, o artes decorativas, por ejemplo, para mencionar algunos, ¿no? Y quizás lo que tú estás señalando lo podríamos ejemplificar con un objeto dentro de los 16 que se encuentran en el Museo de Artes de la Universidad de los Andes, y que es un fanal. Un fanal es un objeto que ustedes van a ver aquí en la imagen, generalmente poco conocido por la gente, y es poco conocido porque son escasos, y escasos ¿por qué? Porque al constar de 3 partes, y una de ellas es una cúpula de vidrio bastante grande, se han ido rompiendo a lo largo de los años, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con eso? Que los fanales terminan desapareciendo y la gente va guardando sus distintas partes de manera separada. Y en ese sentido, para resumir, un fanal es básicamente un contenedor, una vitrina, si uno quisiera decirlo así, que está constituido por estas 3 partes. Este vidrio, esta cúpula, como ustedes pueden ver en la imagen, que se puede desprender de esta base de madera, que en general es redonda o tiene una forma ovalada, y en su interior se guarda alguna figura que es de interés, que en general los fanales en nuestro continente, y sobre todo en las épocas del fines del siglo XVIII, el XIX y comienzos del XX, guardaban en su interior una figura del Niño Dios. Por lo tanto, son objetos de devoción, ¿no es cierto?, para manifestar la fe, en este caso cristiana católica en específico, ¿no? Pero también existen fanales para guardar otro tipo de objetos científicos, pajaritos disecados, por señalar algo, o relojes o floreros, como se puede ver en esta pintura de un artista francés que llegó a Chile, que pintó a la sociedad santiaguina a mediados del siglo XIX, donde se guarda un florero, una pintura que le pertenece hoy en día
al Palacio de la Moneda, y en el mismo Museo del Carmen también hay una pintura de este mismo artista que se llama Raimundo Bomboazán, donde se puede ver ya no un florero, sino un reloj en su interior. Y en el florero, perdón, en el fanal del Museo de la Universidad de los Andes, ustedes pueden ver que está atiborrado de cosas en su interior, ¿no? Lo principal sería esta escultura de madera que está tallada en madera y pintada, policromada, que corresponde a la figura del niño Jesús. En su interior además está destacado por un arco de flores y una serie de figuritas pequeñas, como este pajarito de vidrio soplado que cuelga sobre su cabeza, y otros elementos pequeños en su alrededor, ¿no? Y en ese sentido, desde un punto de vista estético, es claramente un objeto que atrae mucho por su configuración, y desde un punto de vista simbólico, que es hoy en día uno de los valores que interesa mucho establecer para los objetos patrimoniales, tiene que ver, por un lado, por esta devoción, ¿no es cierto?, católica frente al Niño Dios, pero también hay un aspecto más simbólico de intimidad de su uso en las casas, sobre todo que eran devocionados por mujeres, y el incluir estos pequeños objetos que emocionalmente tienen una carga importante porque se selecciona especialmente para adornar la figura del niño Dios. Es interesante el objeto que escogiste, ¿eh? Marisol. Yo voy a escoger otro objeto del Museo del Carmen. Obviamente es mucho más funcional porque el fanal del niño es una cosa muy estética, pero el objeto que yo escojo también tiene algo en común con el tuyo, con el fanal, que tiene que ver cómo trasciende el tiempo, porque yo no soy especialista en fanal, pero yo sé que los fanales tienen una vida privada donde se van agregando cositas durante el tiempo de acuerdo a las generaciones de quien tenga ese fanal. El objeto, en cambio, que yo voy a escoger es un mate, que es un mate colonial, en plata, con una salvilla, ¿cierto?, una bombilla, que es un mate que es parte de una colección de objetos de plata del Museo del Carmen, y que yo he escogido principalmente junto con una tetera, porque son objetos cuya función, desde el siglo XVII, cuando ya se instala como un objeto que también es usado por los españoles y que tiene una usanza hispano-criolla, trasciende el tiempo y que hoy día es posible encontrar en mi casa, en la casa de mi hermana, en otros formatos, menos bello, obviamente, donde la industria ha entrado a transformar el objeto en otros materiales. Y he querido rescatar ese objeto del Museo del Carmen porque creo que traspasa las generaciones. Y como estamos en invierno y aprovechando esta oportunidad, voy a mostrar yo mi propio mate. Me voy a ir del museo a mi museo personal, ¿cierto? Mi objeto favorito es este mate, que no es de calabaza, porque los mates originales eran de calabaza, y el que tiene el Museo del Carmen es de calabaza con una salvilla de plata. Este es un mate de greda, que junto con mi mate de quinchamalí son mis objetos predilectos. Es interesante ver cómo la cultura se mantiene, hay ciertas tradiciones espirituales de la cultura se despliegan en objetos materiales que perduran en el tiempo, que obviamente cambian su materialidad, ya sea de plata a madera, de plata ahora a estas cosas de acero inoxidable que uno encuentra en el supermercado, pero te hago esa invitación, Marisol, a ver cómo el fanal tuyo que está en tu museo, llega a ti en tus objetos, porque hay detrás una elección, me imagino. Absolutamente, y me encanta tu invitación, Carla,
y lo que cuentas también del fanal, esta idea dinámica, ¿no es cierto?, que cambiaban tanto los objetos adentro, porque tiene que ver también con el gusto de las personas y de los objetos que iban recibiendo, y si les parecían interesantes y valiosos, no solamente desde un punto de vista material o económico, sino también emocional, que alguien se los regaló, y por lo tanto yo se lo estoy entregando al niño Jesús, para ellos eso era tremendamente importante, ¿no? Y este fanal yo lo seleccioné, así como tú seleccionaste el mate, porque me recuerda a un par de cositas que tengo en mi casa y que me son, sobre todo, valiosos desde un punto de vista familiar. Y ahí tengo, que ustedes van a ver en pantalla, pero también les voy a mostrar esta gallinita, que apenas ya se le está cayendo su colita, o este pequeño pollito con un trébol de 4 hojas, que son pequeños, que podrían haber cabido dentro de un fanal, ¿no es cierto? Y este pollito a mí me tiene especialmente atada a mis emociones por mi padre, cuando él vivía en Iquique de pequeño, y es lo único que trajo desde ese lugar, o estos otros objetos, ¿no es cierto?, como estas gallinitas talladas por un marinero de Talcahuano, que por razones familiares también me son especialmente atractivos, ¿no? Y recorriendo la casa, justamente estos días que hemos estado todos mucho más encerrados, quizás por una deformación también profesional, me he puesto a mirar mis objetos con mucho más detención, pero queremos con Carla también invitarlos a que ustedes hagan lo mismo, ¿no? Que vean sus objetos, qué significan para ustedes, quizás sacarle el polvo, tomarles una linda foto, recordar esas vivencias, por qué llegaron a sus manos, ¿no? Si llegaron a través de un viaje, de un amigo, de un familiar, en fin. ¿Qué nos puedes decir más respecto a esto, Carla? Volver a invitar en realidad, porque yo creo que hay que mirar la casa, ¿cierto?, con detención. Los objetos que han perdido a lo mejor su funcionalidad, que es interesante. Hay objetos que decoran nuestra casa. ¿Por qué decoran nuestra casa? ¿Dejaron de ser útiles? ¿O solo son bellos? ¿O solo los escogimos por su afán de recordarnos cosas? Es interesante. Los objetos es un mundo simbólico detrás, que tiene que ver con nuestra vida privada, con lo que fuimos y también con lo que seremos. Siempre detrás del objeto está la cultura espiritual de cada uno de nosotros, que tiene que ver con nuestra tradición, nuestra clase social, nuestros gustos también. Entonces yo creo, Marisol, que debiéramos invitar a la gente, ahora que tenemos el tiempo de mirar nuestros objetos, nuestra casa, a mirar los objetos que están en las repisas, que están en la cocina, aquellos objetos que están en las piezas de los niños, preguntarnos por qué guardamos esos objetos y no otros. Cuando se hace la limpieza de la casa y uno dice, esto es cachureo, ¿cierto? Cuando es cachureo hay que botarlo. No, pero esto no es cachureo, uno dice, y es un monito chiquitito, es un objeto que quedó ahí, que nos ancla a la historia, porque finalmente para eso son los museos, ¿no crees tú? Absolutamente. Para que nos dé un sentido, ¿no? Recordarnos. Exactamente, en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, como también estás diciendo tú, ¿no? Y aprovechar este momento, que yo creo que es bien único en ese sentido, ¿no? De poder apreciar lo que tenemos y preguntarnos y reflexionar por qué los tenemos tal como dices tú. Y quizás ir cerrando e invitarlos, que en la pantalla siguiente va a aparecer un link donde ustedes, como nuestros visitantes a esta actividad, pueden ustedes subir una foto de su objeto favorito que tengan en casa. Y los invitamos a que hagan esa experiencia y los vamos además, por supuesto, que después mostrar y divulgar sus objetos que ustedes tanto estiman y cuidan. Bueno, yo también entonces me sumo a esta búsqueda de mi objeto favorito en casa. Recuerden, su museo, su casa, en el Día del Patrimonio. Yo creo que esa es bonita la invitación, Marisol, para este fin de semana. Mirar lo que
lo que tenemos en nuestras casas y dar el valor y el significado familiar o personal a los objetos que tenemos. Oye, un placer hablar contigo, Marisol. Igualmente, un placer contigo, Carla, como siempre. Un gusto. Como siempre, vamos a ver si estamos en otra. A todos los que nos acompañaron, ¿no? No, por supuesto, a todos un saludo grande. Quédense en casa, cultura en casa. La cultura no es la alta cultura. La cultura está aquí con nosotros, nuestros objetos, a descubrirla. Es cosa de mirar un poco. Chao, Cosa Carla. de mirar un poco, toda la razón. Dicen bien. Nos estamos viendo. Chao, chao. Chao.